Vamos a hablar un poquito sobre este concepto del Bitcoin, que la mayoría de la gente no sabe ni qué es esto, no sabe de qué se trata, no sabe en sí en qué consiste, y de pronto pues gente que se hace millonaria con esto, hay modelos de negocio que se apalancan de esto y empiezan a decirte toda esta cuestión de Bitcoin, criptomonedas, pues todo lo que viene involucrado con blockchain y todo esto, ¿no? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Para la siguiente semana va a salir el análisis de este libro, se los pongo por ahí. ¿Sí? Se los muestro por ahí para que lo vean. Se llama The Promise of Bitcoin. Y algo que también les puedo decir por experiencia es que la mayoría de la gente no sabe ni qué es esto. Pues qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que consiste y por qué sucede lo que sucede hoy en día y en sí a qué se debe todo este hype? Aquí la esencia de todo esto sería que primero tendríamos que entender las bases de todo, ¿no? Entender, digamos, de una manera muy básica el proceso de la economía, ¿no? de una sociedad. A manera histórica, ¿no? ¿Qué fue lo que sucede? 2008 surge esta, digamos, se explotó esta burbuja, ¿no? Inmobiliaria en Estados Unidos. Entonces, pues a raíz de falta de dinero, de liquidez, pues empezaron a tomar, digamos, el dinero de la gente. Se rescataron bancos en medida de lo posible. El punto al que voy es que el dinero de las personas valió, si valía algo, valía mucho menos después. Y mucha gente perdió pues prácticamente todo, ¿no? Digamos que fue una debacle donde pues económicamente todo se fue al carajo. A raíz de eso pues alguien, no se sabe quién es, no se sabe si es una persona o si es un grupo de personas o cualquier otra cosa, no se sabe realmente, pero surge alguien con el seudónimo de Satoshi Nakamoto donde hace una propuesta, y esta propuesta pues viene siendo esta cuestión del Bitcoin. Es interesante si nosotros entendemos los fundamentos de la propuesta, y para entender los fundamentos de la propuesta tendríamos que entender la parte de la economía, ¿sí? Cuando hablamos de dinero pues es el utilizar algo como medio de intercambio, en pocas palabras. Antes pues no existía este medio de intercambio como tal, por lo que la gente usaba el trueque, ¿no? Es decir, yo tengo esto y tú tienes eso, yo te doy esto y tú me das esto. La cosa es que no era tan práctico porque si yo no necesitaba, lo que tú tienes, pues entonces no me conviene o no quiero lo que tú me puedes dar. ¿Me doy a entender? Entonces, sobre esta línea es importante que nosotros vayamos aprendiendo, vayamos comprendiendo que después surgen, digamos, medios o métodos de intercambio, ¿no? Surgían de pronto a lo mejor metales, o surgían aspectos o piedras preciosas, o surgían otras cosas que ayudaban precisamente a este intercambio, en pocas palabras. Sobre esta línea, ¿sí? De pronto, hace ya algunos, pues ya bastantes años, surge, digamos, esta cuestión que alguien pudiese hacer la vida más fácil, ¿no? Vamos a generar quizá algunos instrumentos, algunas monedas, en este caso, donde vamos a acuñar su validez por medio del Estado que la emite, y esta moneda vale porque el Estado dice que vale, ¿no? Y eso está bien, porque al final la moneda, digamos, pues era oro, era plata o era cualquier otro metal que tiene ese valor, y todo funcionaba relativamente bien. Después, ¿qué pasa? Estas monedas pues suelen ser muy pesadas, y entonces pues mejor vamos a utilizar otro tipo de instrumento que permita que sea más fácil la manipulación, y es cuando surge precisamente el papel. Entonces estos papeles eran pagarés, y estos pagarés valían precisamente lo que amparaba el valor de ese pagaré, y todo funcionaba relativamente bien. La cosa es cuando llega un momento en el que esos pagarés pues ya no están fundamentados en algo. Y entonces empieza esta cuestión del patrón oro, que antes, digamos, el papel moneda estaba apalancado por el oro. Entonces obviamente había un límite porque tú no podías generar mayor impresión de papel moneda en función de tus reservas de oro, en este caso, ¿no? Esto como estado, como país. Y hasta ahí, bueno, cuando se rompe eso, pues digamos que ya no existe un límite y el estado o el país podría imprimir lo que quisiera. Y ahí entran las inflaciones, las devaluaciones y muchos otros elementos, ¿no? Ok, sobre esta línea, te lo digo rápidamente porque, digamos, así es como funciona la economía actualmente, ¿no? O sea, un estado, un país, un gobierno, pues yo puedo imprimir a discreción, con la autoridad obviamente de quienes dominan todo esto, y listo.
Pero eso, digamos que a la larga, pues si tú haces un comparativo, tu dinero vale menos. Lo que podías comprar, digamos, con $1,000 hoy no es lo mismo que lo que podías comprar con $1,000 hace 20 años, por decirte algo, ¿no? No es lo mismo. Y esto llévalo al papel o a la moneda que manejes en tu país. Hablo en dólares por ser generalizado, pero normalmente en otros países es bastante peor, ¿no? O sea, se ha devaluado todavía mucho más en relación al dólar. Sin meterme en términos sumamente más técnicos, económicos en relación a los países, la idea nada más es decirte que a raíz de estas burbujas que ha habido y estas, digamos, colapsos financieros, pues surge este señor, el cual, bueno, señor entre comillas porque no se sabe, que hace, digamos, un protocolo donde permite que la economía funcione. Si estás disfrutando de este contenido, no se te olvide apoyarnos con tu like, con tu me gusta, compartiendo y comentando. Y a su vez, si no quieres perderte ninguno de los mismos, te invito a que le des clic a la campanita de notificaciones de tal manera que siempre estarás enterado de todo lo que estemos haciendo. Esto es como un experimento, ¿sí? Déjenme explicarles un poco esto. Digamos que una persona, vuelvo a decir entre comillas, experta, digamos, en programación, experta en tecnología, pero también con alto conocimiento en economía, hace como un híbrido entre cómo funciona Internet y cómo debería funcionar la economía. Y sobre este híbrido es que genera, digamos, esta propuesta, que viene siendo esta moneda digital, en pocas palabras, la cual pues se sustenta por un lado en la tecnología, pero bajo los principios de Internet. Es decir, un sistema distribuido, un sistema el cual pueda expandirse por todos lados sin que exista un control real de, digamos, de los nodos que lo componen. De tal forma que si uno se pierde, se puede seguir transmitiendo la información. Sobre esta línea, ¿sí? Crea como digamos, toma como fundamento, ¿no? El funcionamiento de Internet, que viene siendo descentralizado, y empieza a involucrar pues cuáles son las variables económicas que hacen que una economía funcione, ¿no? Un valor finito, un medio de intercambio, algo que se aprecie a lo largo del tiempo, algo que cueste trabajo generar. Entonces, estos elementos hicieron, tomando la analogía del oro, pues lo convirtieron en una especie de oro digital, porque para poder extraer, digamos, bitcoins, tienes que generar un proceso de extracción digital, ¿no? En pocas palabras. Tienes que ejecutar ciertos algoritmos, tienes que ejecutar ciertas funciones, tienen que hacer ciertos procesos, cada vez es más tardado, más complicado, más difícil, pero la recompensa viene siendo esto, ¿sí? En esta cuestión pues vienen siendo estos bitcoins, ¿no? Que no es otra cosa más que códigos que están dentro de una blockchain, ¿sí? Que vienen de una cadena de bloques que se van incrustando y al final pues tú te vas haciendo de ellos. Por esta cuestión, digamos, este concepto de minería, pues tú lo escuchas, si te gustan la parte de noticias económicas o financieras, pues tú vas a escuchar este concepto, ¿no? Los famosos mineros, ¿no? Que van migrando de país en país. China los vetó, entonces se fueron a Kazajstán. Y de pronto también pues se van a Estados Unidos o a otros lugares donde sí se les permita hacer este proceso de minería para poder extraer estas monedas, ¿no? ¿Cuál viene siendo el punto al que voy aquí? Pues digamos que Bitcoin pues cumple en forma muy concisa pues los elementos que hacen que una economía funcione. Método de intercambio, se aprecia su valor con el tiempo, puede ser reserva de valor, incluso pues tiene una capacidad finita, tú no puedes imprimir todos los que quieras, es descentralizado, de tal manera que no puede existir una persona que puede controlar eso, o una entidad, o un grupo de poder. Y es por esto que se genera este tipo de revolución. Es por esto que, o movimiento, ¿no? Como lo quieras llamar, donde, pues sí, surge, digamos, esta confrontación porque lo que representa, y lo pongo también entre comillas, Bitcoin viene siendo lo opuesto a lo que sucede con los bancos y a lo que sucede con las instituciones, incluso también con los gobiernos, que la esencia de ellos pues es el control, y pues no permite que se controle algo porque simplemente es anónimo. Ahora la pregunta es ¿por qué vale tanto, no? ¿Por qué valía antes centavos y ahora vale tantos miles de dólares? ¿Qué es lo que lo ha hecho?
es precisamente porque funciona acorde a lo que un sistema económico debería ser. La gente le da el valor, la gente lo aprecia, la gente dice yo quiero esto, y como cada vez cuesta más trabajo generarlo, cada vez tiende a subir de valor, ¿sí? Se supone que el último Bitcoin pues se va a minar o se va a generar como en el 2100 y algo, ¿sí? Como el 2100 y algo. Y entonces, sobre esta línea, pues, ¿qué va a pasar después? ¿Quién sabe? Hay suposiciones, hay cosas que, quién sabe. Pero por ahora, digamos que este viene siendo el esquema del por qué tiende a revalorizarse tanto. Simplemente también por el aspecto de la comunidad, también por el aspecto de que antes eran personas como tú, como yo, quienes le daban el valor. Pero de pronto, como sucede en un sistema económico, empieza a haber, digamos, otros grupos con mayor poder adquisitivo, otros grupos con mayor capacidad. Si esto lo llevo al ejemplo de la minería, quiero que lo entiendas así. Cuando antes la gente buscaba oro, cuando empezó la fiebre del oro, eran personas, individuos, pues, que se iban a los arroyos y empezaban a tratar de filtrar pues, todo lo que existía, digamos, en la base de este río, ¿no? Tratando de, digamos, de extraer pequeñas pepitas de oro de la base. De pronto empiezan a ver que es dentro de las montañas donde pues, realmente está la mayor cantidad de oro. Entonces empieza este proceso de minería. Sin embargo, no eran, digamos que mineros individuales era difícil porque pues, no tenían quizá ni la preparación ni las capacidades. Entonces surgen grandes instituciones que se van precisamente a estas minas a extraer el oro, pero con equipo, con todo lo que implicaba y contratando una gran cantidad de personas para que hicieran el trabajo. Y es ahí donde sucede lo mismo de siempre, ¿no? Unos pocos empiezan a acaparar todo. O sea, si bien la esencia de todo esto es libre, porque al final de cuentas cualquier persona puede ser un minero, cualquier persona se puede meter a tratar de extraerlo, no es lo mismo una persona con su propia computadora, su ordenador, desde su casa, consumiendo sus recursos, a que llegue una granja de servidores allá en Siberia y empiecen a extraer bitcoins, ¿no? No es lo mismo. Sin embargo, la esencia, te digo, prevalece sobre esa línea, ¿sí? Cada persona es libre de hacer su intento. Eso sí, viene siendo un sistema descentralizado que no se puede controlar. Pues simplemente, obviamente, los gobiernos y las instituciones y los grupos de poder, los bancos, pues no les gusta, ¿sí? Porque entonces, ¿dónde está su ganancia, no? La ganancia de ellos en relación a, por ejemplo, los bancos o los intermediarios financieros, pues ellos ganan comisiones con cada una de las transacciones que tú haces, por ejemplo. Y en el caso de Bitcoin, pues no hay intermediarios, simplemente somos tú o yo te mando, tú recibes y se acabó. Y esto lo podemos hacer válido en cualquier lugar, lo podemos llevar a cualquier lado y no tenemos ningún problema. Sobre esta línea es importante que cada persona entienda un poquito sobre qué es esto, ¿no? Porque de aquí, te estoy hablando en este momento de Bitcoin, pero tienes muchas otras criptomonedas y otras cosas, ¿no? Donde empieza a haber este ruido, o este hype, donde de pronto la gente quiere unirse, donde la gente no quiere quedarse fuera, y entonces el precio sube y luego baja. Esto es un sistema sumamente volátil también. La realidad es que a largo plazo, si nosotros analizamos cómo se ha movido todo esto, a largo plazo sube, o sea, no baja. Sí, hace 10 años, pues si valía 1, ahora vale pues lo que cueste, ¿no? O sea, 43,000, 44,000, lo que esté en este momento. Llegó a estar casi en los 70,000. ¿Cómo es posible esto? Bueno, mientras más gente lo adopte, mientras más gente lo considere de valor, mientras más gente diga, este es dinero bueno, no dinero malo, mientras yo entiendo que esto se va a apreciar a lo largo del tiempo, pues prefiero tener algo que se aprecie a algo que se devalúe. Vete a países como Argentina, como Turquía, Latinoamérica, toda, y otros países, ¿no? Donde cada vez la moneda se evalúa más y la gente trabaja más, pero digamos, el poder adquisitivo que tiene es menor. Y esa es la parte que es el problema, porque nosotros deberíamos, si nosotros estamos ahorrando dinero, por ejemplo, o tenemos ahorros, pues lo mínimo que debería ser, lo justo, lo mínimo, es que lo que yo ahorré hace 10 años pueda de alguna manera comprar lo que podía comprar hace 10 años. Sería lo justo. Pero ¿de qué me sirve a mí ahorrar algo que al final de cuentas pues pasa el tiempo y vale menos?
¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos que empezar a entender un poco más sobre la gente que le mueve un poco esta cuestión. Les digo, es un tema muy interesante porque al final forma parte de nuestra realidad, forma parte de lo que estamos escuchando al día a día. Ahora, Bitcoin no nada más se limita pues a este concepto de como método de intercambio, ¿no? Sino la tecnología que lo ampara, que viene siendo esa tecnología de cadena de bloques para asegurar transacciones. Sin meterme demasiado ahí, pero es esta precisamente tecnología, esta es la que ha generado gran parte de las otras criptomonedas que existen, porque no nada más se limitan a un método de intercambio, sino que permiten funcionalidades para un mundo, digamos, más optimizado, más rápido, más de alguna manera que dé la facultad para que se pueda entender mejor. Me gustaría dejarlo hasta ahí y me gustaría sobre todo saber si tienen alguna duda, algún comentario. Háganlo saber por mensaje directo. No quiero extenderme demasiado, simplemente es un pequeño review. Si les interesa este tema, también háganlo saber y con mucho gusto vamos a extenderlo más. Sin más por mi parte, me despido y nos vemos en un siguiente directo. Chao.